porque hoy el Señor trae una enseñanza. La verdad que el Señor me sorprende muchas veces y te da unos temas que tú nada más le dices: Señor, ayúdame, porque de otra manera no es posible. Amén. Y en esta mañana el Señor te quiere hablar sobre la ley y la gracia. La ley y la gracia. Estamos hablando de la gracia que da Jesucristo. Vino a que vivamos el tiempo de la gracia, cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Se escucha bien allá? Bien. Así que vamos a leer este primer verso del capítulo 3. Cuando abran su Biblia en el capítulo 3 de Gálatas, lo dejan ahí, porque con ese capítulo es que vamos a trabajar. Se llama justamente la ley y la fe en Cristo. La gracia es la fe en Cristo, porque por gracia somos, aleluya, no por obra, para que nadie se gloríe. Y dice la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Respetamos, honramos su palabra, así que lo hacemos con reverencia. Hay Gálatas tontos. Estoy leyendo en la NTV. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se le explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Y sabe quién habla aquí? Aquí habla Pablo. Pablo no vio a Jesús. Pablo no caminó con Jesús como caminó Pedro, como caminaron los discípulos del Señor. Pero Pablo recibió del Espíritu de Dios la impartición, y su maestro principal para conocer los detalles que aun cuando en la palabra de Dios no se es tan explícito fue Pedro, porque Pedro sí caminó con Jesús. Así que oremos. Padre, gracias. Bendito Dios, gloria a Dios. Padre, tu palabra está aquí delante de ti, porque tú eres el autor, tú eres el Dios de la creación. Tú no dejaste tu palabra como instrucción, tú dejaste tu palabra como un manual de vida. Tú no dejaste tu palabra como los diseños, como los caminos, como la lumbrera, como la lámpara a nuestros pies. Tú dejaste tu palabra para que aprendamos y nos guiáramos por ella. Gracias, Señor. Oh Dios, he sido una vasija. Permíteme ser un canal de bendición para mis hermanos. Que tu palabra caiga en tierra fértil. Que tu palabra traiga luz en medio de oscuridad. Que tu palabra sea una lumbrera para iluminar nuestras mentes, nuestros corazones. Que nuestro espíritu, conectado a tu espíritu, podamos recibir la revelación de la palabra que hoy tú quieres impartir a tus hijos, con un nuevo conocimiento y con nuevo entendimiento. Porque nos estamos preparando para el año de la unción, porque queremos, Señor, recibirla empoderado, establecido y entendido en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La ley de Moisés, y cuando hablamos aquí de la ley, estamos hablando de la ley de Moisés o la ley mosaica, que son leyes que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí después de haber sacado a su pueblo de Israel de Egipto, después de haberlo sacado de la cautividad de los egipcios, en el lugar donde ellos estaban cautivos, donde eran esclavos. Así que Dios le entregó no solo los 10 mandamientos, porque esos son vigentes hasta el día de hoy. Dios le entregó leyes, porque la ley te confronta con el pecado.
Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo, ¿sí? Porque Dios hablaba con Moisés. Y era necesario que un pueblo tan numeroso y de dura servir, que no podemos olvidar eso, necesitaba ser instruido, necesitaba ser formado y necesitaba leyes que lo confrontaran y le mostraran su pecado. Por eso las leyes se le entregaron a Moisés. Y los judaizantes solo hacen mucho hincapié en la ley y en la circuncisión y en el cumplimiento de la ley para ser salvo. Obviamente, si usted se adentra en el libro de Éxodo y el libro de Levítico, usted encontrará muchas leyes que le fueron dadas. No puede tocar un animal muerto porque te vuelve una persona inmunda. No puede tocar un muerto porque también te hace inmundo. Y esas son cosas que no le dejaban participar en las ceremonias y participar en la sinagoga ni de las cosas que se hacían. Habían diferentes leyes. Pero quiero decirle que la ley no es contraria a la ley de Moisés o la ley mosaica, no es contraria a la ley de Cristo, porque la Biblia no se contradice. La ley de Cristo, que es la ley que está en la gracia, y lo vamos a explicar, no se contradice con los mandatos y las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Estamos claros ahí? ¿Me están siguiendo? Quiero que ponga atención, porque usted tiene que conocer. La ley de Dios es una sola, porque Dios es uno solo. Así que Pablo nos enseña, las cartas paulinas nos enseñan sobre la gracia, sobre la salvación. Amén. Así que es importante que nosotros podamos entender la salvación que hemos recibido por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y entonces nos permite poder cumplir la ley. Vuelvo y se lo explico. Nosotros, con nuestros pecados, como dice Romanos 5, estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Pero nosotros por nuestros propios esfuerzos no podemos cumplir la ley de Dios. Recuérdese que hubo un primer pacto. El primer pacto, Dios le dijo a su pueblo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ese pacto no funcionó, porque imagínense, era un pueblo de dura servir, acostumbrado a los ajos y cebolla de Egipto, esclavizado. Entonces Dios hizo un nuevo pacto, aboliendo ese primer pacto, y dijo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios y pondré mi espíritu en ustedes. Eso fue una condición diferente, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos y tenían la oportunidad, ¿sí? Tenían la oportunidad de poder continuar y poder cumplir las leyes. Obviamente hubo mucha condición en el pueblo de Dios que hizo que ellos volvieran a los dioses ajenos, que ellos se rebelaran contra Dios y muchísimas cosas que ya ustedes conocen del pueblo de Israel. Amén. ¿Están siguiendo? Así que en la gracia, el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros y vive con nosotros. Y Él nos empodera con su espíritu de tal manera que podemos cumplir la ley de Dios. Si eso no hubiese pasado, usted y yo no estuviéramos aquí. Amén. Por eso es la gracia de la salvación. Nos empodera y recibimos el poder para ser salvo. Dígale que está a su lado: usted tiene el poder para ser salvo. Amén. Ahora bien, los teólogos han dividido en tres
las leyes de Moisés. No es que sean tres, es una sola ley, es la ley mosaica. Pero los teólogos, para que sea más entendible, la han dividido en tres partes. Quiero que aprenda. En la ley civil, en la ley ceremonial y en la ley moral. Y le voy explicando. La ley civil son las leyes que se dieron específicamente para la cultura y el lugar de los israelitas. Abarca todas las leyes morales excepto los 10 mandamientos. Vuelvo y repito, las leyes civiles se dieron para un pueblo, Israel, en su tiempo, en su entorno y en su cultura. ¿Me están siguiendo? Gloria a Dios. La ley ceremonial es la ceremonia, fiestas y rituales que Dios le estableció, que Dios le puso para que ellos celebraran y recordaran de dónde Dios los sacó. Recordaran cada momento, cada circunstancia donde la mano poderosa de Dios estuvo con ellos. Esa es la ley ceremonial. Estas leyes parecen enfocar la atención del seguidor en Dios. Se incluyen instrucciones para restablecer el proceder correcto con Dios. Ahí se hacían sacrificios. Siempre hubo un sacrificio de sangre. Se mataba un cordero para expiar los pecados. Eso es parte de lo ceremonial. Pero cuando viene Jesucristo, hace un sacrificio una sola vez. Ya no tenemos que matar un cordero, ya no tenemos que hacer sacrificio de sangre. Estas leyes ceremoniales se le entregaron a Israel y fueron para Israel. Por cuanto ya nosotros no tenemos que hacerlo, porque Jesucristo estableció la línea, separó los tiempos y hizo el sacrificio de una vez y para siempre. Y eso lo vamos a ver, incluso podemos ir a Éxodo, porque como esta celebración, escúcheme bien, lo que busca es recordar, hacer un recordatorio de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Si nos vamos a Éxodo capítulo 12, vamos a Éxodo y vamos a leer ahí algunos versos. Capítulo 12, primero que vamos a leer es del 1 al 2, que es la primera Pascua. Cuando el pueblo de Israel, para que me entienda mejor, te voy a explicar esto, para que entienda el contexto, para no sacar el texto de contexto. Cuando el pueblo de Israel estaba tratando a Moisés de dejar que el faraón dejara ir a su pueblo, de las últimas, o prácticamente lo último que pasó, que aconteció para que el faraón dijera sí, váyanse, fue la muerte de los primogénitos, ¿recuerdan? Y es ahí donde se establece la Pascua, donde el pueblo de Israel recibe instrucciones de tomar un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, que lo mataran. No permitía que se como que sirviera en agua, sino quemado. Y ahí en ese capítulo usted va a ver todos los detalles. Estoy ilustrando el texto, que es el texto de la Pascua. Y es entonces cuando ese mismo cordero, que ellos se lo iban a comer, no lo podían guardar, pero lo iban a compartir con sus vecinos, tenían condiciones. De hecho, eran 7 días, desde el día 14 hasta el día 21. Eran 7 días que implicaba la Pascua, sin comer nada que tuviera levadura. Es más, en la casa no podía haber nada con levadura, porque si no iban a ser sacados de la comunidad de Israel. ¿Entienden las reglas, las leyes que fueron establecidas rígidamente? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué hay gente que celebra la Pascua y no lleva el ritual que corresponde? Porque si usted va a tomar, si un ladrón viene y le quita la camisa a Germán porque está bonita, no se va a ir con la camisa, ¿verdad que sí que está bonita?
No se va a ir con la camisa, se va a ir con el pantalón y los zapatos, porque vaya a llevarme el atuendo completo. Entonces usted no puede celebrar el cumpleaños, no comerse el pastel y cantar Happy Baby, ¿verdad que sí? O Happy Baby, como se diga, cumpleaños feliz, amén. Entonces, si usted va a celebrar la Pascua, usted tiene que celebrarla conforme a la palabra. Ahora bien, ¿quién le dijo a usted que usted tiene que celebrar Pascua? Continúo. Solo le dejo, ¿verdad? Dejándole ahí una pincelada. Ahora bien, dice, capítulo 2, verso 1. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. ¿Se están dando cuenta? El primer mes del año para ustedes. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Quién era? Los israelitas. Esa celebración de la Pascua marcaba una historia antes y un después, porque la Pascua representa el paso de esclavitud a libertad. Y quiero refrescarle, recuerden que los israelitas fueron cuando José lo trajo a Egipto, lo colocó en la tierra de Gosén, que era una tierra de abundancia y de prosperidad, y ellos se multiplicaron en gran manera. Los egipcios, temiendo a que ellos se rebelaran porque eran más que ellos, decidieron esclavizarlo para evitar una rebelión. Entonces ellos quedaron esclavos en la tierra de Gosén y en Egipto en general. Entonces cuando ellos salen, cuando celebran la Pascua, porque ya Dios había determinado ese día desde antes de llamar a Moisés. Ya ese día estaba marcado para ellos salir de Egipto. Por eso iban a celebrar la Pascua, y eso representaba el primer día del año para ellos. Amén. Y continuamos con Éxodo 12, verso 15. Verso 15, vámonos al 15 ahora. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. ¿Lo ven ahí? Son 7 días, no un sábado ni un solo día. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Esas eran leyes establecidas por Dios, dada a Moisés para el pueblo de Israel. Amén. ¿Me están siguiendo? Porque Moisés era el intercesor, el mediador entre Dios y el pueblo. Y si nos vamos en ese mismo capítulo al verso 17, dice: celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. ¿Me están entendiendo? Ese festival será para ustedes una ley. Lea festival como fiesta. Será una ley. ¿Qué era para Israel? Esa fiesta de la Pascua era una ley para ¿quién? Para nosotros. Para Israel. Y oye cómo dice: una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes. ¿Cuál era el primer mes? Ese día que le dijeron, ¿verdad? Que leímos ya en el verso anteriores, o en los versos anteriores. Del mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en su casa. Cualquiera que coma, vuelve y le dice,
Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante estas semanas será excluido de la comunidad de República Dominicana, de Israel. Estas ordenanzas se aplican, escúchame bien, eso está en su Biblia. Dice, te voy a leer aquí, estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que vivan. ¿Entre quién? Entre los israelitas de nacimiento. En otras palabras, esta fiesta de la Pascua que dura 7 días y que no debe haber levadura durante esos 7 días en su casa, usted se pone a celebrar una Pascua y se pasa la semana entera comiéndose el pan del Bravo, el del Nacional, con toda la levadura del mundo, y se pone a celebrar Pascua. Entonces la falta, dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. A veces traemos maldición a nuestras vidas por falta de conocimiento. Amén. Y dice Éxodo, el mismo capítulo 12, leímos del 17 hasta el 19, ¿verdad? Ok. Fíjate que dice Éxodo capítulo 12, verso 48. Vamos al 48. Si los extranjeros que viven entre ustedes, ¿entre quién? Entre los israelitas, desean celebrar la Pascua, subraya eso en su Biblia, del Señor, que primero se circunciden todos sus varones. Solo entonces podrían celebrar la Pascua con ustedes. Hello. Como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. La ley era clara, fuerte y precisa. Estas instrucciones se aplican a todos, tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Y ustedes son los israelitas, no nosotros, los israelitas. Pero ¿qué pasa en este tiempo después de la gracia, después que Jesucristo vino una vez y para siempre y hizo el sacrificio en la cruz del Calvario? Ya no hay judíos ni gentiles, ni circuncisos ni incircuncisos. Todos somos uno delante de Dios. Pero la ley dice que el israelita o el extranjero que vive en Israel tiene que ser circuncidado, porque la circuncisión era parte de la ley. Todo varón desde Abraham se estableció por la ley de Dios que fueran circuncidados. Eso era la marca de que pertenecían a Dios. Pero nosotros tenemos una marca que no es la circuncisión, sino la marca de la sangre de Cristo sobre nuestra frente, de que somos su propiedad, que somos sus hijos. Por gracia soy salvo. Gloria a Dios. Así que dice Colosenses capítulo 2 verso 16. Colosenses capítulo 2 verso 16. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beban, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por la luna nueva ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es la realidad. Ay, Dios mío, yo no sé si aquí hay un pueblo entendido, pero te lo voy a poner de esta forma si alguien no lo entendió. Usted sabe lo que es una fotografía en el tiempo de antes, no de los celulares. Tenía unas fotografías, tiene un negativo. Ese negativo es la sombra de lo que vendrá. ¿Para qué tú tienes que tener el negativo si tú tienes el original? No. Oye, Jesucristo es el original. ¿Para qué quiero la sombra?
¿Para qué quiero el negativo si el original es el que tengo? Me quedo con el Señor y no con la fotografía. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien ilustró, leí algo, una ilustración, que había alguien que esperaba a su esposo que estaba en el ejército peleando en la guerra, y ella tenía una fotografía donde ella lo veía todos los días. Y ella sacaba su fotografía para ver a su amado, a su esposito, porque su esposo estaba lejos. Pero un día su esposo llegó. ¿A quién ella va a ver? ¿Al esposo o a la fotografía? Ay, ay, ay. ¿A quién va a ver? ¿A la foto o al esposo? Pues mira al esposo, porque la fotografía es parte del pasado. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Dice, es sombra de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es la realidad. Aleluya. ¿Qué es la Pascua? El paso de la esclavitud a la libertad. Pero cuando vino Cristo, institucionó la Santa Cena. ¿Y qué es la Santa Cena? El paso de muerte a la vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, hermano, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida eterna. Jesucristo vino a levantarte. Jesucristo vino a reestructurarte. Jesucristo vino a transformarte. Jesucristo vino a darte gozo. Jesucristo vino a darte una oportunidad. Jesucristo murió por ti para que hoy tengamos gozo, para que hoy disfrutemos de una vida en Cristo Jesús. Por eso dice él en Juan: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo en el reino de los cielos. Cada vez que usted celebra la Santa Cena, usted está anunciando su pronta venida. Fue un mandato. Eso fue lo que te institucionó Jesucristo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros no tenemos que celebrar Pascua, nosotros celebramos la Santa Cena. No te pierdas esa oportunidad de celebrar la Santa Cena, porque así como dice que muchos que lo toman impuramente o no están, ¿verdad?, en sintonía con Dios, están enfermos y algunos mueren. Entonces eso mismo se aplica para los que están bien y reciben la Santa Cena. Le da vida, salud, bienestar, entendimiento, revelación. Amén. Porque lo que es uno, también es lo otro. Y si no, eso no lo enseñaron en matemática, en el bachillerato. Amén. Entonces de eso se trata. La ley moral, resumida en parte, ¿verdad?, con los 10 mandamientos, más todos los que estableció, y que todo lo que Jesucristo estableció cuando vino a la tierra rondea y trata los 10 mandamientos. Usted busca y empieza a leer y a estudiar, y tiene los 10 mandamientos ahí, y todo va en función de los 10 mandamientos. Amén. La ley moral se refiere a la justicia y el juicio, y a menudo se traduce como ordenanza. El propósito es proveer el bienestar de los que la obedecen. El valor de las leyes se considera evidente por la razón y el sentido común. La ley moral comprende reglamentos sobre la justicia, el respeto y las conductas sexuales, e incluso los 10 mandamientos. También incluye, ¿verdad?, tiene las sanciones, porque los 10 mandamientos está basado no en haga, sino en no haga. Y en haga, en las dos vertientes, ¿verdad? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y podemos ver en Mateo 22. Vamos a Mateo 22 rapidito. Vamos a Mateo 22, que ahí nos lo va a ilustrar muchísimo mejor. Mateo 22, verso 34. Mateo 22, verso 34. Dice: en una ocasión, ¿verdad?, Jesús fue confrontado por los fariseos. Ustedes saben que ellos tenían y seguían la ley mosaica, seguían la ley, seguían creyendo en la circuncisión y en la incircuncisión. Para ellos los judíos eran uno y los gentiles eran otros. Había problemas con los samaritanos y seguían con sus tradiciones de leyes, porque en verdad Jesucristo vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla, pero viene a abolir el seguir esa ley tal como la
mandó Moisés y estableció la gracia, pero también están los 10 mandamientos, que son las leyes. Entonces, pero muchos recibieron a Jesús, pero otros no lo recibieron. Muchos no creyeron en Jesús, más mantuvieron su perspectiva y su mentalidad de las leyes. Y dice en una ocasión, ¿verdad? Jesús se encuentra y dice el verso 34: en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, eso viene del texto más arriba, que silenció a ellos, usted lo puede leer en su casa, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Ellos quisieron ponerle siempre trampa a Jesús, a ver si caía. Lo que no entendían, que era hijo de Dios y tenía toda la sabiduría y el entendimiento. Pero ellos siempre lo intentaron. Dice el verso 35, uno de ellos experto en la ley religiosa. ¿Me escuchó? Un experto en la ley religiosa. Sí, porque eran religiosos, no eran hijos de Dios, eran religiosos, no eran cristianos. Y dice así: intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Pero ¿cuántos saben que Jesús era muy pintoresco? Él siempre respondía una pregunta con otra pregunta, en su mayoría de las veces, y dejaba a la gente marcando ocupado. Y dice uno de ellos, bueno, ok, voy al 36. Maestro, lo llamó con respeto, maestro, porque Jesús era un maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y ahí usted va a ver cómo la ley de Cristo, la ley de Cristo va acorde con la ley de Dios. Entonces, ¿verdad? Jesús, sabio, apercibido, le contesta. Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay otro, ¿verdad? Hay un segundo mandamiento, escúcheme bien, que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que el segundo mandamiento no es igual, pero tiene igual importancia. Escúcheme bien. El segundo mandamiento no es igual que el primero, pero es de igual de importante. Porque habla de la esencia de Dios. ¿Qué nosotros somos? Esencia de Dios. Porque dice la palabra que cuando Él creó al hombre y la mujer, sopló de su espíritu en él. O sea, nuestra esencia es de Dios. Por eso es tan importante amar a Dios sobre todas las cosas, como a tu prójimo, como a ti mismo. Vale el momento de, entre paréntesis, recordar que usted se tiene que amar para poder amar a su prójimo. Porque si usted no ama, no puede amar a su prójimo. Pero pasó en otra ocasión. Bueno, déjame terminar el texto. Que el verso 40 dice: toda la ley y la exigencia de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Están conmigo? Toda la ley se basa en estos dos mandamientos. Wow, de ahí se deriva todas las demás. Pero en otra ocasión, alguien que parece que ellos se oyeron lo que ya Jesús había dicho, y está en Lucas capítulo 10 verso 25, trataron nuevamente de confrontar a Jesús. Y alguien, ¿verdad? Más, tal vez también con mucho deseo, ¿verdad? De ponerle trampa, gente que no se queda tranquilo, que son sagaz. Bueno, dice el verso 25: cierto día un experto ¿de qué? De la ley religiosa, o sea, otro religioso, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Como que se parece a la respuesta, ¿verdad? De la anterior. ¿Qué tengo yo que hacer para heredar el reino de los cielos? Entonces el hombre contestó, Jesús contestó, perdón: ¿qué dice la ley de Moisés? Hello. ¿Se dan cuenta que la ley de Dios
la ley de Cristo no contradice la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Moisés? Dice él. ¿Cómo la interpretas? Probablemente este religioso y experto en la religiosidad no esperaba que Jesús le contestara con una pregunta. Quizás si hubiese sido un dominicano, dice, una pregunta no se contesta con otra. Yo te pregunté primero, contéstame y después yo. Sí, porque así somos nosotros. Presto, listo. O un inconverso, ¿verdad? Una de esas gente que quiere contradecir siempre la palabra de Dios. Pero usted sabe que delante de quién estaba, ¿verdad? ¿Usted sabe? Entonces el hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que él se sabía la ley. Él se sabía la respuesta, pero quiso truquear a Jesús. Y como ya él se la había oído, dijo, bueno, no me queda de otra, porque esa es la ley de Moisés, que amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a ti mismo. Y dice el verso 28, correcto, le dijo Jesús. Nosotros hubiésemos dicho, ¿qué hubiésemos dicho los dominicanos? Es así, le dijo Jesús, haz eso y vivirás, porque la gracia, tú vives por la fe en Jesucristo. Tú no puedes cumplir la ley para poder vivir. Hay mucha gente que por sus propios medios, su propio entendimiento, quieren cumplir la ley para agradar a Dios. Pero lo establecido por Jesucristo es: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Aleluya. Y dice Juan capítulo 1, todo el que confiese el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador, y estoy parafraseando, tendrá la potestad de llamarse hijo de Dios. Si se lo va a dar, dáselo de verdad, porque Él se lo merece. Eres hijo por creer en Jesucristo por fe. Así que tú no necesitas la ley, porque la ley la puede hacer, la puede cumplir a través de la impartición del Espíritu Santo en tu vida. Por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Pero en ese mismo contexto de Lucas capítulo 10, Jesús le pone un ejemplo. Después que le dice, haz esto y vivirá, y le pone el caso, se lo voy a parafrasear para ganar tiempo, del samaritano y el hombre que apedreó ¿cómo dice? Fue el ejemplo que Jesús usó para hacerle entender a ellos por qué amar al prójimo como a sí mismo. Dice la parábola del buen samaritano. Un hombre judío bajaba de Jerusalén. Entonces ese hombre judío que bajaba de Jerusalén por un camino muy difícil, que es difícil hasta el día de hoy, fue apedreado, fue golpeado y casi fue matado. Entonces Jesús le dice, ese hombre estaba tendido y pasaron diferentes personas y lo vieron, pero continuaron su camino. Entonces también le dice que cuando, dice, un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo. O sea, no era cualquiera, era un ayudante del templo. Encontró una persona tirada, casi muerta, y él pensó como la ley: este hombre está moribundo, pero la ley dice que si yo lo toco, voy a quedar impuro y no voy a poder ir al templo a celebrar mis fiestas. ¿Usted me está siguiendo? Porque ese hombre que servía en el templo pensaba con la ley. Pero dice más adelante que vino un buen samaritano, se desmontó de su burro, tomó al hombre herido, lo montó sobre su mulo y se lo llevó. Y lo llevó a una posada y le dijo:
ayúdelo, límpielo, sánelo, tenga dinero para eso, aliméntelo. Entonces si el dinero no le alcanza, cuando yo vuelva, usted me va a cobrar lo que puso de más. Eso hizo un buen, porque no pensó como la ley, pensó como la gracia. Tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque más adelante hay otro texto que le dice: ¿y quién es mi prójimo? Ese mismo, ahí mismo dice más adelante: ¿quién es mi prójimo? Por eso Jesús le puso el ejemplo. ¿Quién es mi prójimo? Tu prójimo es el que está vendiendo la verdura. Tu prójimo es el coquero que te gusta tanto. Tu prójimo es el que vende el camioncito voceando en la calle a la hora de tú recostarte, que te levanta, te quita el sueño y te lo espanta. El que te dice todo amolador, ese es tu prójimo. Tu prójimo son tus hermanos de la iglesia. Tu prójimo son todos, no solo los que tú amas, sino a todos. Entonces Jesús le está hablando, poniéndole el ejemplo de cuál es la ley de Dios en el tiempo de la gracia. Amar a tu prójimo como a ti mismo. No es hacer cosas para Dios solamente, es poner en práctica, es ser hacedor de la palabra de Dios. Amén. Dile que está a tu lado: Dios te está hablando de las cosas que tenemos que hacer para ser salvo, para alcanzar la vida eterna, ¿verdad? La ley de Dios dice: no hay gentiles, ni judíos, ni samaritanos. La ley de Dios dice: solo somos uno. La ley de Dios no te manda a mirar al otro como a menos. ¿Sabes por qué? Porque los que quieren vivir todavía en la ley de Moisés empiezan a entrar en una dimensión equivocada y sus mentes son cambiadas y transformadas, y a veces creen que los demás son menos. Nadie es más espiritual, ni es más de conocimiento, ni más ministro para yo verlo, ni más alto ni menos que yo. Amén. Porque la palabra dice que todos somos uno ante los ojos de Dios. El profeta, el maestro, el pastor, el apóstol, amén, el evangelista, los diáconos, los ancianos, todos somos uno delante de Dios. Así que Pablo nos habla como Dios hace justa a las personas, porque no es por la ley, sino por la ley de Dios en la gracia. ¿Usted me está entendiendo? Dice Romanos 10, vamos a Romanos 10, capítulo 10, verso 3. Pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas con él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justo ante él, tratando de cumplir la ley. Usted me está siguiendo. Eso lo dice en su Biblia, ¿verdad que sí? Como lo dice en la mía. Pero Cristo ya cumplió el propósito, hermano, por el cual se entregó a la ley. Como resultado, a todos los que creen en él se le declara justo ante los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Así que usted quiere obedecer la ley de Moisés o la ley de Cristo Jesús en el tiempo de la gracia que estamos viviendo. Amén. Romano 3, ahí mismo, Romano 3, echa un chin para adelante. Verso 19, Romano 3, verso 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. Dios trae revelación y entendimiento a tu pueblo. Porque el pueblo de Dios hoy día está envuelto en tantas cosas, mis hermanos, y están perdiendo de vista la santidad, la integridad, el llamado, el compenetrarse en las cosas del Señor. Cantidades de iglesias están diversificando las cartas paulinas.
amamos a Israel, oramos por Israel. Dice la palabra que si tú oras por Israel, si tú amas a Israel, tú recibes bendición. De hecho, en tus oraciones tiene que estar esa oración. Ora por Israel, porque se ha quedado ciego. Y hay muchos que lo están siguiendo, se están involucrando en una nación, en una nacionalidad a la cual no pertenece, porque si buscan su cédula, dicen dominicano, dicen americano, dicen Inglaterra, dicen etcétera. Pero se están envolviendo en una temática judaizante y están siendo arrastrados por corriente de encantamiento, hermano. Porque todo empieza sutilmente. No, yo solamente esto. No. Tenga cuidado, que eso es un encantamiento y eso arrastra a cualquiera. Hemos visto gente perder su casa, perder su iglesia, perder su familia, perder su esposa y andan con un kipá en la cabeza. Así que abra sus ojos, que estamos en tiempos finales. No hay tiempo para perder tiempo. Usted tiene que estar listo para irse con el Señor cuando Él venga a buscarnos. Yo no sé usted, pero yo quiero estar lista, porque me voy con el Señor. La ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Creo que aquí se resume todo. La ley te muestra qué tan pecador tú eres. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a que se cumpla. Porque lo que Él te enseña en su palabra y en el tiempo que duró ¿verdad?, en el pueblo, lo que Él le enseña lo confronta y te muestra que tú eres un pecador y que tiene que hacer las cosas correctas. Usted tiene que cumplir las leyes de su país. Aquí usted, si no pone las direccionales y va a doblar, si la puso o no la puso, nadie le pone una multa por eso. Es más, la gente hasta se ve en rojo en su semáforo. Que sí deberían cogerlo preso a toditos, ¿verdad? La gente hace muchísimas cosas en el tránsito, pero hay una ley. Pero la gente la hace. Usted no se para donde hizo un pare como manda la ley. Hello. Pero vayas a Estados Unidos y no haga ese pare donde dice pare, que detrás de una matica te traiga un policía. Tú no lo ves en ninguna parte, porque hay muchas cámaras también. Te llevan el ticket a tu casa. Y si el policía está por ahí, te agarró. A usted va en exceso de velocidad por las Américas y te ponen el radar y si te pueden parar, porque a veces están tan rápido que ni lo pueden parar. Y simplemente te van a poner una multa. Te van a amonestar. Si tú lo haces en Estados Unidos, te cabe cárcel. De inmediato. Exceso de velocidad, preso al instante. Una grúa viene a buscar tu vehículo. Tú te metes en el carro y te llevan a la chirola. Preso. Porque esa es la ley de allá. Y tenemos que cumplir la ley siempre. Por eso Jesús dijo, vine a confrontarte con tu pecado y vine a que cumplas la ley. Porque la honestidad, la responsabilidad te va a hacer que no te vaya el semáforo en rojo. Al menos que te vaya por error. ¿Usted me está entendiendo? Dice Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Cuando leímos el primer texto, primer verso, vamos al 2. Déjame hacerle una pregunta, habla Pablo aquí. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron
en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Hello. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no le haya servido para nada. Vuelve a preguntarle, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Hello, ¿me están escuchando? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Gloria a Dios. Vámonos al verso 10. Vámonos al verso 10. Vamos al 8 porque no encuentro el 10, que están adentro. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Usted tiene que saberlo, porque cuando dice no somos judíos ni gentiles, ya somos uno solo. Porque los judíos eran los que tenían preferencia. Ellos creían que ellos eran los mejores. Ellos creían que eran los únicos. Eran enemigos de los samaritanos. No se compenetraban con ellos. Lo miraban como poco. Y nosotros los gentiles, ¿qué éramos? Ya usted sabe. Como dice Kiko. Pero la palabra de Dios me pone a igual por la sangre de Cristo. Aleluya. Me gusta esto. Estaba en el 8, ¿verdad? En el 7 dice, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Eso me gusta. Entonces Dios hará justo a sus ojos a los gentiles. Por causa de su fe, Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición. ¿Usted me ha escuchado? Usted me escuchó. Todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición de Abraham. Pregúntese, ¿dónde está su bendición que usted no la ha visto? Si usted no está participando de la bendición de Abraham, revise a ver qué está pasando. ¿Quién se está quedando con la suya? Porque pusimos nuestros ojos, nuestra fe en Cristo, participamos de la bendición de Abraham. Ay, Dios mío, tú estás que quema, Padre. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Verso 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justo ante Dios están bajo la maldición de Dios. Eso lo dice su Biblia y la mía también. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumpla ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Ay, Dios mío, esto está demasiado fuerte, Padre. Demasiado fuerte. Pero está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Penetra en el alma, en el espíritu, en los tuétanos, en las coyunturas, en los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Es lo que me dice la palabra. Así que, aleluya. Baja un poquito más,
baja un poquito más. Bueno, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. En otra versión dice que el justo vivirá. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. ¿Entendió eso? No es que está afirmando eso, dice que es diferente, porque la ley dice que mediante la ley la gente tiene vida, pero la ley de Dios dice que es por la fe en Cristo Jesús que el justo vivirá. Aleluya, si se lo va a dar, solo al Señor. Dice el 14, mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. ¿Quiénes somos los gentiles? Aleluya, en fin, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Dice el verso 17, lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde. Y esto me gusta y quiero que tú entiendas esta palabra. El pacto que Dios hizo con Abraham no se puede anular. Ese pacto sigue vigente para los hijos de Abraham. Nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y José también está en la línea. Y esto es importante. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo... cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿por qué Dios estaría rompiendo su promesa? Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Hermano, y eso no se va a abolir ni se ha quitado. La promesa de Abraham sigue ahí vigente para nosotros. Amén. Dice el verso 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos la vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer ¿en quién? En Jesucristo. Solo por creer en Jesucristo nosotros somos libres. Dice el verso 24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que Cristo, ay Dios mío, verso 24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino, aleluya, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces hay mucha gente que son anti ley de Dios, anti la ley de Cristo, porque quieren vivir en su libertinaje y dicen esto es así, esto es asá, eso es religiosidad. Yo puedo hacer esto, yo puedo, dice Pablo, todo me es lícito y pero no todo me conviene. Entonces ellos dicen, pues nos quedamos en la primera parte, todo me es lícito. Y los cristianos haciendo cosas, viviendo circunstancias, tomando decisiones, cristianos en las iglesias que se unen a yugo desigual, cristianos en las iglesias que se unen bajo unión libre, siendo ambos cristianos, hermano. Pero los cristianos se dan la libertad, siendo cristianos en las mismas iglesias, de unirse libremente sin ser bendecido por Dios.
porque todo me es lícito, porque ahora vivimos el tiempo del libertinaje. Eso es lo que llamamos el cristiano light. Yo de esta iglesia me voy porque es que la pastora pone muchas reglas. No, yo no pongo reglas, la regla la pone Cristo. Porque yo no soy de la ley, ni hice la ley. Es la palabra de Dios, en la ley de Dios y en la ley de Cristo, que establece las reglas del juego. Hello. Y si el que no le gusta, algunos se mudan. No queremos que se muden, pero nosotros vamos a seguir la ley del Espíritu de Dios. Amén. Porque por la palabra, no por el evangelio light, que nos vamos a salvar. Porque cuando Cristo venga y digan, ay, si lo hubiésemos sabido, y empieza el lamento, ¿cómo dice la palabra? Ya ustedes se la saben. Amén. Entonces, así es la cosa. Gloria a Dios, dice el verso 26, estamos terminando. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, me gusta esto, se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. ¡Ay, Dios mío! Santo. Está ahí, ¿verdad? El siguiente verso. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes, uno en Cristo Jesús. Aleluya, dale un aplauso a Cristo. Dios mío. Esa es la ley de Dios, esclavo ni libre. Dice el verso 29, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham le pertenece a ustedes. Ay, Dios mío, póngase sobre sus pies, porque no dice que le pertenece solo a Israel, no pertenece a nosotros. Por eso somos hijos de Abraham. ¿Y quiénes son los que heredan? ¿Quiénes son los que heredan? Los hijos. Y nosotros somos hijos, su ministerio, y como hijos heredamos la promesa de Abraham, la promesa de Isaac, la promesa de Jacob y la promesa de José. Tú tienes la promesa de José, un hombre que fue formado, que fue estructurado, pero recibió la bendición y el galardón porque perdonó, porque recibió formación, y entonces vino la gran bendición. Por eso dice que cuando nació su hijo menor, ya él había perdonado a la gente de su casa y recibió la bendición en el lugar de su sufrimiento, en el mismo lugar donde él fue puesto. Ahí recibió su bendición. Estoy parafraseando. En el nombre de Jesús. Somos herederos de la promesa de Abraham. Hermano, Abraham creyó, y dice la palabra que como él creyó, le fue contado y fue llamado padre, porque creyó con fe. Vete de tu casa y de tu parentela y ven al lugar que te voy a señalar. Ni siquiera le dijo a dónde. Y usted, el Señor le dice, ven que te voy a poner una promesa, te voy a entregar un ministerio, te voy a enviar a X lugar. Y no te dice a dónde, y tú le dices, Padre, pero dime primero a dónde que vamos. Señor, cuando el Señor le dice vamos, diga, aquí estoy, dígame dónde que me voy a tirar. No, al Señor se le dice, heme aquí, a donde tú me mandes, yo voy. Como dijo Isaías en el capítulo 6, aleluya, envíame a mí, envíame a mí, porque por la gracia en Cristo Jesús, heredero de la promesa de Abraham. Santo, usted tiene la promesa de Abraham, que caminó por fe. El Señor le prometió que sus generaciones, sus descendientes serían como las arenas del mar. Y Abraham fue enriquecido en gran manera.
tenía tanto, que tuvo que partir con Lot. Y después eso es otro mensaje, porque hay que separarse de los que te retrasan tu bendición. Ay, Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios.